¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. En esta ocasión tenemos a un arquitecto oaxaqueño como invitado, Rodolfo Emanuel Torres Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy bien, estimado colega. Qué gusto estar aquí en tu espacio nómada. Qué interesante es venir a charlar de arquitectura, de todos los momentos de la carrera que uno pasa y aparte como anecdotario, como referente a lo que estás haciendo, es muy interesante venir a tu espacio. Gracias, pues gracias por tomarte el tiempo y venir para acompañarnos y compartirnos tus proyectos. Y bueno, empezando con esto, me gustaría saber acerca de tu experiencia en la vida, tus primeros contactos con la arquitectura. Platícanos un poquito sobre eso. Pues, haciendo un resumen del resumen, mi historia comienza en la Ciudad de México. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero la familia es oaxaqueña. La sangre es oaxaqueña y tal vez la descendencia pueda ser oaxaqueña, no lo sabemos. Pero los primeros años tienen que ver mucho con la Ciudad de México, con el contexto en el que yo nazco, el barrio porfiriano donde yo crecí, que fue la primera influencia de la vida de cómo caminar a un lugar muy bonito, ¿no? Sí. Con parques, con aceras, con kioscos, moriscos. Ese es el mejor recuerdo que tengo de mi niñez, ¿no? Y que inconscientemente este lugar poco a poco se fue transformando y después yo me tuve que mover de sitio a la ciudad de Oaxaca, que actualmente estaré cumpliendo este año 22 años aquí en la ciudad, como radicando aquí como un local. Y a estas alturas, pues ya soy más oaxaqueño que chilango. Entonces, ¿naciste en la ciudad? Nací en la Ciudad de México. ¿Y te mudaste? Y me mudé aquí en el año 2000. No se me olvida, en el 2000. Como esa canción de La Talla Lafourcade. Una buena canción en esa época. Claro. O sea, no se me olvida. Y obviamente, pues la referencia, pues, vengo de familia de constructores, de ingenieros, de arquitectos. Mi padre es arquitecto, pero nunca había tenido el acercamiento de la arquitectura hasta que en casa, tanto en México como acá, pues hubo este acercamiento por el diseño, la fotografía. Tengo una formación de fotógrafo, claro, digamos, antes de la arquitectura. Y sí, eso, porque eres fotógrafo también, soy fotógrafo, ¿no? También, que ahorita está descansando esa parte mía, por cuestiones de oficio y por un break profesional. Pero obviamente esas bases no se te van, o sea, al contrario, te complementan en la formación y eso te genera mucho criterio. No es que ya sea el mejor fotógrafo, no puedo competir con grandes amigos como la maestra Belepis, el maestro Juan Carlos Reyes y así infinidad de amigos que he tenido el gusto de que me sean mis maestros y amigos. Claro. Y aparte que es arquitecta también, o sea, imagínate sí, qué fregón tener esa dupla. Es un complemento, ¿no? Es un tener complemento. Estos dos elementos para... Los elementos son buenísimos. Y utilizar esas herramientillas, pues... me dieron mucha idea de lo que quería, pero siempre experimentando. Este año quiero hacer diseño gráfico, antes de que yo estudiara la carrera, ¿no? Porque trabajé en diseño gráfico, estuve en imprentas, estudiaba por mi cuenta el sistema abierto que le llamaban aquí, o le llaman aquí Cobao, ya no me acuerdo cómo se llama. Yo que ya pasó mucho tiempo. Y obviamente, pues hasta el año 2010 que decido yo hacer una incursión a México, probando para acceder a la carrera allá, fue cuando me di cuenta que puedo estar acá o puedo estar allá. Después de una experiencia bastante ruda en los exámenes de la UNAM, pues regreso a Oaxaca. Y aquí es cuando digo, vamos a estudiar arquitectura. Como un poco desganado, porque en ese entonces todavía no estábamos dispuestos a estudiar arquitectura, tanto mental como físicamente. Fue un accidente llegar a la carrera. Yo quería ser cineasta, fotógrafo o alguna otra cosa. Entonces, ¿la fotografía llegó antes de la arquitectura o cómo estuvo? Llegó mucho antes, desde los 8 años. Okay. Y pues sí, la influencia fue bastante fuerte. Y tiene que ver mucho, pues, el diseño, museos, el lugar donde estás, las personas con las que convives y te ilustran. Y llega un momento que, pues, todo eso te va formando, pero dices, quiero más o quiero probar otra cosa. Fue hasta el 2010, estoy haciendo el 2000, no, pasaron 10 años. Y fue que decido entrar a la Facultad 5 de Mayo. Curiosamente, mi padre también estudió ahí y su hermano, pues, fue un
señor, digamos, conocido, no voy a decir importante, conocido. Sí. De cierto caché que tuvo un momento en la universidad y pues digo, no quiero tener esos cachés o esas circunstancias que vayan en contra, sino usar todo a favor. Sí. Como quien dice ese güey, hacia el propio camino. Claro. Y obviamente pues los primeros años fueron de estudiar, conocer compañeros, estar pues probando un poquito talleres. Me acuerdo mucho de los talleres que hacía el arquitecto Salvatore, que le mandamos un saludo, que apenas vi un video de él y hablaba muy bien italiano, ¿no? Enseñando sus cosas y le digo, ya se te fue el acento oaxaqueño, sí, no, pero regresa cuando me enojo. Y le digo, bueno, no he olvidado nada. Entonces, no olvidar esas raíces o quien te ilustra, toma un taller, toma un curso, ve a museos. Buenos maestros nos decían, vayan a museos, experimenten fuera de la escuela, porque aquí no se van a complementar. Hoy por hoy digo, en paz descanse, los maestros tienen razón. Sí. Y eso te va formando, y fue hasta el 2014 que tuvimos el primer ejercicio, que fue la Santísima Flor de Lúpulo. Pero, bueno, entonces, antes de eso, tu tío y tu papá fueron los que influyeron en ti para estudiar arquitectura. Sí y no. Ajá. Porque yo no estaba todavía de acuerdo en esa época si iba a estudiar eso. Ok. Pero por otro hermano de mi padre que me dice, puedes estudiar lo que se te hinche la gana, tener una raíz base, una matriz como arquitectura. Qué bueno que lo mencionas, porque curiosamente con los nuevos alumnos que tengo en el taller, o sea, me preguntaban exactamente lo mismo y digo, esta pregunta me la hicieron hace 10 años. Qué buena pregunta. ¿Por qué estudiar arquitectura? Porque te da una matriz de conocimiento de diseño, de estructuras, de matemáticas, de números, de historia, de geometrías, de todo, hasta comprender al ser humano, porque te involucras tanto con los clientes, con la dinámica de una región, un pueblo, una ciudad, que también comentamos eso en adelante, con los temas sociales, y pues te vuelves todólogo, aunque no quieras te vuelves todólogo. Y puede ser muchas vertientes de la carrera, o sea, no solamente arquitecto, sino puede ser un arquitecto constructor, arquitecto bioclimático, arquitecto restaurador, evaluador, arquitecto vernáculo, arquitecto reconstructor de sismos, como te tocó en tu caso, que te volviste un reconstructor en emergencia. O sea, no de esos años que estuvimos, que nos conocimos, cómo ha cambiado desde el 2017 a ahorita todo, desde los terremotos fue la mejor lección de vida para nuestro oficio, y lo comentamos hace poco, que gracias a esas circunstancias también mejoró nuestro oficio y nació también Nómada. Sí, claro. Eso fue varios proyectos. Y el tuyo también. Y el mío también, curiosamente, en esos años del 2013, que llamo este pequeñito taller experimental Curo, los proyectillos que fueron emblema fue la Santísima Flor de Lúpulo, que la mencioné ahorita, que fue el mobiliario, trabajar con la familia Olivo y aprender de gente del oficio, a la par de estudiar, que los últimos años, pues sí, fue bien interesante, y hasta la fecha siguen siendo mis mejores amigos y maestros de la bebida, la comida y el saber del oficio, porque no hay mejor persona que el que te enseñe el oficio. Sí. Llámese carpintero, herrero, electricista. En todo. Ellos son mis mejores maestros. Rodrigo, don Javi, Pato, Nicole, doña Patti, y demás, Alex, y pues claro, que son los mejores referentes que tengo en los primeros años. Y hoy por hoy... Y ese proyecto sale cuando tú estás estudiando. O sea, eso fue el octavo semestre. Fue un ejercicio escolar, pero fue trabajar con un cliente. Ahí entendí la importancia que era trabajar y aprender a un cliente. Sí, que estaría bien escuchar un poquito de tu experiencia sobre tus estudios, ¿no? Y cómo nace este proyecto. Claro, porque es bien interesante entre el 12 y el 2014 que tenía esta inquietud de y si me muevo a hacer algo, pero voy aprendiendo a la par, fue que nace el primer tallercito de arquitectura. Okay. Curiosamente en la casa donde yo radicaba, pues tenía mucho espacio y mucha gente conoció esa casa, que fue la Casa de los Libres. Conocido domicilio enfrente de las Tlayudas, de la tía Gloria, a la que le mando un saludo, que me dio de comer toda la carrera. O sea, tú vivías ahí en Libres, enfrente de las Tlayudas. Libres 207, no se me olvida. Y obviamente pues tiene que ver mucho el lugar, el momento, no estaba la ciudad
tan complicada antes como lo que es ahora, claro, con el tema de la gentrificación, turismo, los hoteles. Y eso también forma para los primeros años. Porque digamos que de 2003 hasta el 2015 que estuve, no, del 2010 al 15 que estuve en Libres, pues que fue la carrera, fue el nicho de muchas ideas. Amigos o compañeros entraron a esa casa a trabajar, a estudiar, también se embriagaban, pues porque fuimos universitarios, ¿verdad? Sí, y de arquitectura. Y de arquitectura ni se diga, ¿verdad? Parecía más punto de reunión social que taller de arquitectura en mi casa, pero... Entonces, tú montaste ahí tu taller de arquitectura. Sí, en ese fue como el piloto del taller, esa nave... Una nave, era un casco de casa, o sea, es una casa vernácula siglo XVI, restaurada. Con su patio central. Con su patio, era una vecindad de esa casa, me acuerdo. Y lástima que no se logró hacer esa casa un patrimonio familiar porque se vendió y ahora vale 10 veces más de lo que costó. Y sí, ahorita 20. No, hombre, 20 no, hombre. 30 veces más. 35, 40 veces más. Ahorita me gustaría tocar ese punto más adelante. Claro. Ajá, de la gentrificación. Claro. Que se ha vuelto un tema. Que ha sido mi tema ahorita esos nuevos años de trabajo con el proyecto Atelier. Porque todavía en el 2019 no tenía ni la menor idea qué iba a pasar. En algún momento un buen amigo en Nueva York, mexicano, que tiene un taller en Detroit, Nueva York, me dice, tienes que aprender del momento que va a pasar ahora con tu ciudad y tu estado, porque viene una cosa llamada gentrificación. Tienes que agarrar esa ola para bien, si no los va a revolcar. Esto me lo dijo en el 19. Ya había pasado los terremotos, ya había pasado como este momento de volver a empezar a hacer los oficios, los primeros años como más formales. Y a la hora que recuerdo sus palabras del buen Manu Garza, digo, cuánta razón tenía este cabrón. Nos está arrastrando este rollo. ¿Y cómo era la sugerencia de él para aprovechar de esa situación y no dejar que arrasara? Entender el momento social y económico que pasaba la ciudad. Que en algún momento todos iban a vender, o todos iban a remodelar, o todos iban a hacer ambas cosas a la par. Remodelar, o renovar, o comprar, o adquirir, o subarrendar. Y hoy por hoy, pues, el centro histórico ya no es oaxaqueño. Claro. Lo estamos viviendo de una manera muy cruel, pero me tocó trabajar en un proyecto de una terraza. Y ahí empecé a entender que, claro, este momento estaba pasando y me toca aprender en otro equipo de trabajo, ya en el final de mi primer proyecto personal. Y digo, claro, este momento económico y social y global que se llama gentrificación, que empieza a haber cambios económicos, líderes, fue una muy buena lección porque eso me dio a entender. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Un arquitecto gentrificador? ¿Un blanco más que quiere posar en la revista o hacer algo espectacular o algo que puedes llevar en contra, pero sin romper la línea que te dicen que puedes hacerlo, pero poder sobrellevarlo de una manera interesante? Sí. No es que esté en contra ni a favor, hay que saber llevar la ola. Claro. Y no... Ser consciente, ¿no? Y ser consciente de que si no estás en este momento de trabajo tan interesante, porque lo veo más interesante de los terremotos todavía, no vamos a caminar. Sí. No sé cuánta... O sea, me pasó ver el inicio del holocausto local a finales del 2019. Que es cuando empiezas a hacer el proyecto de Atelier. O sea, empecé a entender que después de mis años novatos o freelancer, como uno le quiera llamar, uno está agotado de hacer poco, ¿no? Hacer algo como, pero tienes un montón de herramientas, cursos, capacitaciones, mentorías de buenos amigos, empezar a retomar viajes afuera, adentro de la República. Llegó un momento que estaba en la Ciudad de México, en el 19, y dije, ¿qué hago? Porque ya me está agobiando trabajar con alguien más. No encuentro un camino y a veces puedes tomarte un break de trabajo. Y es muy interesante porque ahí empieza como el al año cero. Que aquí es cuando cambia todo el juego para todos.
Y fue en diciembre que decido, me voy a tomar un break, porque había tenido una desgraciada experiencia, Sí. en parte desgraciada, pero también una lección que digo, no trabajar con gente que sabes que a la larga te va a fallar, o que no tiene la experiencia o el criterio, o la profesión. Ujú. Y lo digo claro, porque ahora te tomo más en serio esta parte. Si no somos profesionistas, ingenieros, arquitectos, constructores, no es por ser sangrón por los títulos, pero eso te puede llevar a costar hasta el nombre, el prestigio y la carrera. Claro. Y es cuando dije ahí, no más, me voy a tomar un break. Y después regreso. Y a ver qué pasa. Fue cuando empezó el aviso de la pandemia. Ujú. Y no sabíamos qué iba a pasar. Para esto fue el pretexto trabajar en el año cero. Con un ¿Cuál nuevo es el proyecto. año cero? ¿Cómo lo considera? El año cero viene siendo, bueno, el 2020. Ujú. Yo lo llamo el año cero, pero pues viene siendo el primer año de trabajo, ¿no? Ok. Oficial del taller, porque nuevo, porque esto nos da a entender que puede acabarse el mundo, pero si tú tienes algo que ya habías empezado, tienes que seguirle o tienes que reinventarte para que funcione, porque imagínate cuánta gente cerró puertas del 2020, Ujú. estamos hablando febrero, marzo 2020, Mm. a lo que fue octubre 2020 hasta principios del 21, cuánta gente colapsó y cuánta gente empezó a entender la oportunidad de o te reinventas o te cargas la fregada. Claro. Es cuando nació Atelier en proyecto de pandemia. Justamente cuando todo cerró fue cuando tengo la oportunidad de un buen cliente. Remodelamos el proyecto del In Situ, mezcalería. Tuve la oportunidad de ¿En el trabajar centro, con en Morelos? el de entonces Morelos, que ya no existe. Me toca trabajar con muchos colegas y gente profesionista, Bowler, que fue parte fundamental de ese proyecto, trabajar con artesanos, con diseñadores, con artistas. Enseñaron Con lo que fue el mosaico. El mosaico, ¿no? Y esto, pues, obviamente ya tiene otro tinte, ¿no? Empezar a entender desde la problemática que fue global y cómo no salir de la frontera con el proyecto y hacerlo a toda la manera local y en la ciudad para hacerlo seguro. Ese para mí fue el mejor piloto de trabajo, ¿no? O sea, y fue interesante, no se nos murió nadie en el proceso. Y había mucho mezcal. Deja todo el mezcal. Había miedo todos los días y salías a romperte la madre tal cual porque no sabías qué iba a pasar un día de marzo y al día siguiente tenías malas noticias y todo estaba como te diré cambiando tanto y decía, me acuerdo que me decía un amigo, ¿por qué no cierras? No puedes, no puedes echarte para atrás con esta responsabilidad que es una obra y en pandemia y no entendías lo que es una pandemia hasta que ves que todos los medios dicen se va a acabar el mundo, ciérrense. Sí. Nada más sector de la construcción de alimenticios es el que va a trabajar y yo, bien. Ahorita vemos qué va a pasar, ¿no? Y esto fue... Y entonces, esto se da en pandemia. O sea, fue el primer proyecto con Atelier. Sí, con Atelier fue la mezcalería In Situ. Okay. Y también salió el pretexto de colaborar con colegas en la Ciudad de México, Dosa Estudio, Raúl Medina, Sousa, Paola Monreal, que le mando un gran saludo. Y aparte, en ese proceso del año cero, el pretexto de lo social, que fue retomar cosas que ya venía yo caminando, que fue Nova Ceramic y el proyecto de la Casa Almaraz, que fue la transición. Ajá. Casa Almaraz ya viene a formar parte de Atelier, que es un proyecto social. Es un proyecto social de vivienda. Sí, que me gustaría que habláramos un poquito más de cómo se da el proyecto Almaraz y Almaraz. ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te das cuenta que querías hacer un proyecto de este tipo? Fue muy curioso porque estábamos en una etapa muy triste de trabajo y de la vida y muy accidentada. Asaltos, balaceras, sustos, falta de empleo y problemáticas que a veces se te juntan todo y no sabes cómo sacarlo, pero tienes que sacarlo. Yo con una fractura y heridas físicas me busca un cliente y este cliente fue una persona con la que conviví indirectamente 5 meses en una obra y modestamente me pide asesoría y asistencia para acabar su casa. Pero en esta zona donde estábamos ubicados anteriormente, que fue el Rosario, yo no sabía que había una colonia arriba del Rosario que se llama Santa Cruz Ampliación o Lomas de Santa Cruz, donde están las torres de Vizcaya a la vuelta de ese cerro.
O sea, mucho más arriba Ajá. y a la vuelta. O sea, desgraciadamente esta zona es tan complicada en cuestión territorial porque son 5 municipios en uno. Cada quien tiene un pedazo de fraccionamiento. No sabes qué es Rosario, San Antonio, San Sebastián, Santa Lucía, Santa Cruz. Y de repente digo, pues aquí es Santa Cruz, pero aquí cómo se rige, no, pues por estas líneas. Y la colonia donde me toca visitarlos, pues es una colonia como muchas en todo México de vivienda de autoconstrucción, no vivienda planeada, sino expansión de la vivienda. Y pues crecimiento desordenado de la ciudad, por no decir otros términos más técnicos, ¿no? Y pues cuando te das cuenta, pues, somos, en un análisis que hice en una entrevista, más de 14 millones de habitantes que viven así, de autoconstrucción, y que no hay orden y que no hay dirección. Y si pudiéramos tener un poquito de dirección en la vivienda, pues tendríamos un poquito de noción en espacio y territorio y infraestructura y eso. Y a la hora de que me toca el pretexto de trabajar con ellos, pues... Entonces, ¿tus oficinas estaban por ahí? No. Tenía una obra ahí. En el Rosario. Tenía una obra ahí, estaba acabando una obra. Justo una ampliación de vivienda, curiosamente, pero otra metodología, otro cliente, otra problemática, pero nada que ver con el cliente de clase media que me solicitó este servicio. Ellos se acercaron a ti. Ellos son de una clase modesta. Es la clase modesta que trabajan todos los días, que tienen un changarro bien importante en el Rosario, que tienen un número de familia bien trabajadora, y que aparte todos ellos consiguieron sus ahorros para lograr este cometido. Y dije, ok, tenemos ingreso, pero ¿por qué no hacer una búsqueda de un patrocinio o algo? Porque puede... Para esto recurro a Paula Monreal, que ahora recuerdo muchas anécdotas y me decía, prueba en lo social, prueba en buscar un aliado estratégico. Comparten el conocimiento con un proyecto que tuvieron ellos bien bonito que se llama Casa Palma, si no me equivoco, en Texcoco, con una característica muy similar y con el material. Y empecé a analizar y estudiar todos los beneficios de tener un material prefabricado, pero cerámico, pero artesanal, pero industrial, que hoy por hoy ya conozco a su perfección, pero lo sigo aprendiendo a 3 años de haber colaborado desde el día 0 hasta el día de hoy, porque ya me metí a la planta industrial. 8 horas a trabajar con ellos, todo el tema. Y digo, qué interesante es entender tu material desde la raíz, que es el polvo, que es la arcilla, que es el extracto natural. Y cómo se trabaja eso. Y es una... ¿Ellos en dónde se ubican? ¿O en Tlaxcala. En Tlaxcala, un lugar privilegiado para conectividad en todo el país. No sabes qué maravilla conectarse en esa zona. Porque tienes todos los, las rutas, norte, sur, este, oeste, carreteras, autopistas, pasan trailers, y aparte que se toma muy buen pulque, que probé muy rico pulque ahora que fui, pues entiendes que si quieres llegar a mejores resultados de vivienda, pues no casarse con lo local todavía, sino buscar otra alternativa que te eficiente el proceso de construcción. Tiempo. Que no encarezca y que ganes tiempo, porque ahora cada día el acero está subiendo, no va a bajar, pero hay que entender que si no baja una cosa, tienes que entender así como nos agarró... ¿Reduce la cantidad de acero este material? Sí, pero no quiere decir que encarezca, sino mejora el rendimiento y la misma pieza puede ser estructural y confinado y sobrepuesto y mixto y aparente y todo lo que tú quieras, porque hay más de un método, hay como 15. Y es lo interesante porque ahora que estás en la materia, entendiendo cómo están desde los mismos laboratorios enseñándote, y la resistencia y las compactaciones con prensa hidráulica y todas estas cosas tan técnicas como lo debería tener cada facultad o cada escuela de materiales, o por lo menos cada colegio de arquitectos, ¿cómo te diré? Eso para mí es bien interesante porque no te lo enseñan en la academia, tienes que buscarlo en la profesión. Los rendimientos, las consistencias, la calidad del producto que vas a vender, porque pues ya me traje por lo menos ahorita 50 kilos de material para muestra, pero aún así hay que saberlo enseñar y mostrar, que la parte 2 de todo esto es traer una interesante muestra de este material para que se le pierda el miedo al prefabricado. No es que sea malo, es una
manera diferente de construir, pero sigue siendo exactamente lo mismo, 4 paredes y una losa. Sí. Y entonces tú los contactas, les mandas el proyecto al Maraz y les interesa. Les interesa. ¿Cómo le planteas la problemática o el proyecto? La problemática, el bajo costo que se tenía de obra, la practicidad de hacerlo bien, rápido, práctico y sobre todo la misma complejidad de la familia y buscarle una solución que no me encareciera tanto y que yo pudiera tener almacenado, porque también dije, si no puedo tener todo ahí, por lo menos un punto intermedio para almacenar y llevarlo. Sí. Que curiosamente la misma familia me ayudó para que ese material, después de tanta tramitología y papeles y justificaciones y la búsqueda de que el material se lograra, traer pues la misma familia puso una bodeguita para almacenarlo, porque también no puedes almacenar 40 toneladas de material en una casa, es imposible. Y más cuando la familia vive los miembros de la familia en un solo piso. Sí. O sea, ahí tienes que entender que por más que traigas 20 trailers o traigas un vagón de tren para tu proyecto o la mejor viga de acero, no va a caber en el terreno o el lugar es muy complicado. O sea, imagínate, si estamos aquí en un nivel intermedio en esta colonia, imagínate en el Rosario y el Santa Cruz, que tienes que subir literal un cerro hasta la punta. Sí, está muy complicado. Casi la punta, es muy complicado. Ahora, ¿cómo sube un trailer? ¿Cómo sube un volteo? ¿Cómo sube la gente todos los días? Todo eso te vuelves un poco paranoico, pero eso te busca hacerte eficiente. Sí. Y entonces la empresa te autoriza autoriza la donación. ¿Cuánto fue lo que donaron? Una plataforma de tráiler que es el equivalente a 40 toneladas. 40 y tantos pallets. ¿Que sirvió para toda la casa o...? 100 metros cuadrados de casa. Okay. En un tiempo récord de 3 meses y medio. Cuando en un volumen de esos te tardas hasta 6. Con acabados. Y aquí lo hice en 3 y medio. Y pues bueno, la muestra de este proyecto fue que la misma familia también aportó mano de obra. Acarreo, desmonte, limpieza, pero también la mano de obra que ellos tenían, que era especializada, por así decirlo, conocía el material y te dice, ya sé cómo trabajarlo, es muy rápido. Y de la semana 1 a la semana 4 me avanzaban un 70% en piezas, ¿no? De bloques y dije, wow, qué diferencia cuando traes un material que no es eficiente en una zona complicada a uno que es eficiente en una zona más complicada, los rendimientos son diferentes. ¿Y cómo le planteas a la familia que tenía que participar o no, o se fue dando...? Fue una prueba, un piloto, porque aún así la familia quería pagarse el proyecto y pagarse la obra y pagarse el material. No era o sea, si lo vemos ahorita en cuestión de dinero, nada que ver el precio que teníamos en el 2019 a las finales a lo que es ahorita. Saldría 4 veces más caro, por lo menos. Pero la familia nunca se echó para atrás con comprar o ganar el recurso, sino vamos a echarle ganas. Y si ganamos bien y si no, lo compramos. Porque también era la disposición de la familia. Sí, tenían recursos para... Tenían sus recursos, sus ahorros, su patrimonio, ¿no? Que eso es muy raro entenderlo como... No es el clásico, te voy a heredar mi terreno, pero tú le tienes que construir, sino aquí todos ponen, todos ejecutan, todos deciden y todos lo hacen. Cerrando un poquito el tema de Nova Ceramic, del proyecto social, según tu experiencia en este punto, ¿ha sido el primer proyecto social que has realizado con Atelier? Sí, el primer proyecto social. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría seguir trabajando en eso? ¿O es una experiencia que dices, ok, estuvo bien, estuvo divertido, pero no es lo mío? ¿Qué opinas de eso? Sí quiero continuar con los proyectos sociales porque desgraciadamente pues muchos colegas lo ven como proyecto gratuito, proyecto de altruismo, proyecto que no les genera, a menos que sea una generación de popularidad o de emblema o de prestigio, ¿no? Claro. Porque siempre te van a preguntar, ¿yo qué gano? Todos queremos ganar algo, pero cuando te das cuenta que el proyecto me va a beneficiar no solo en la manera económica uno, sino en la manera de vida de alguien más. Y que si te están buscando porque sabes sacar los retos de la complejidad que es construir ahora y sobre todo más en este momento en el que estamos, pues no todos le entran.
porque pues siempre van a buscar la comodidad de que se haga bien, pero no me quiero parar la obra, porque hay gente que no se para la obra, nada más lo ve en fotos o lo instagramea, que es normal, que es ahora estamos viviendo de las redes sociales, pero hay que saber entender que si estamos trabajando cuestiones sociales, hay que ir una metodología muy práctica y muy clara, porque no es nada más para salir en la revista y que, Manuel el Blanco, White Mexican, hace esos proyectos sociales. No, si lo haces porque tienes un fin, y este fin es para resolver la problemática y una manera de vida, no es un tema de altruismo o ego, es tu oficio, es tu chamba, y si te toca hacerlo, hazlo bien. ¿Cuáles son tus proyectos ahorita, los proyectos de ahora y los futuros? Los futuros... Ahorita el de Etla, que es el de Etla estamos terminamos de proyectar una casa, una vivienda de descanso para una familia, y retomando lo que es el origen de la casa, pero pues transmitirla de una manera más actual, ¿no? No hacer la casa clásica con corredor, con columnotas de ladrillo, sino hacerlo de una manera limpia, pero entendiendo que la casa es un módulo y un corredor, pero de una manera un poquito más ordenada. Okay. Y entendiendo también los procesos que la familia te solicita como trabajo, y también ver los pros y contras de que alguien más trabajó ahí, que lo hicieron mal y que tienes que retomar cosas y negociar con ellos. No importa la escala o el nivel socioeconómico que tengan, sino siempre hay que entender el equilibrio de los clientes y la circunstancia para lograr un buen acometido. Y esta casita, bueno, casota, diríamos, por así decirlo, por la escala que es, pero es una casa mediana, por así decirlo, pues va a ser de ladrillo. O sea, encontrar la manera de que lo local sea lo contundente, accesible y lo práctico, para que también la mano de obra local, que tenemos muy buena, lo haga muy rápido. Y obviamente tiene que ver si los maestros también fueron restauradores, si saben usar cal, si saben hacer mixtos, si saben trabajar en la zona, y también trabajar con más ingenierías y más tecnologías que tenemos a la mano. ¿Has tenido una mala experiencia en este trayecto con proyectos que te hayas quedado, no sé, insatisfecho, enojado o algo? ¿Cuál? Y bueno, no sé si deberías decir cuál. Son varias épocas. ¿Pero por qué? Ajá. Tiene que ver mucho el momento, la experiencia o la práctica que uno tiene en el año. O sea, si me pidieran qué proyecto evitarías, yo pediría evitar el primerito, 2015. Que fue en la Ciudad de México, por el tiempo y la circunstancia y la voracidad que en parte me gustó salir a trabajar en la Ciudad de México, porque me formó lo que es ahorita, aventarme a la aventura, pero también me agotó mucho una ciudad que retomé después de 15, 20 años, ¿no? Pero fue bueno porque dije, ok, puedo ir acá y por a Cancún, ¿no? O puedo donde se me hinche la gana, pero siempre hay que tomar las referencias de no en ellos, no eres el santo aquí, eres uno más que se está rompiendo la madre. Sí, eso, y hay muchos, ¿no? Y hay muchos, y hay miles de personas, y te encuentras con los mejores en la cuadra, literal. O en esta ciudad me ha tocado tener contacto o aprendizaje o amistad con gente bien importante a nivel nacional, y te dicen, Manuel, lo estás haciendo bien, pero sigue el camino porque es carrera de viejos. 2, aprendes todo el tiempo de los procesos y de las problemáticas, y cada proyecto es un problema que resolver. Obviamente proyectos muy buenos en los que he estado, proyectos que desgraciadamente los cuento porque son reflexiones, son parte del TED Talk, son parte del stand-up de la vida, que te lastiman físicamente, como esta cicatriz que tengo en la mano izquierda. ¿Eso cómo se dio? Me agarraron un fierro y no usando equipo de obra de seguridad. El único día que se me ocurre llevar tenis y short fue el día que más llovió, que se me ocurre agarrar un fierro, y ese día quieres mandar al diablo todo. Pues me dije, recordatorio, no dejes usar botas. Solo un día basta para que te rompas la madre. Ahorita tocaste ese punto, lo hablamos un poco, pero estaría bien profundizar el tema de la gentrificación o la arquitectura. La arquitectura que gentrifica, o qué tiene que ver la arquitectura con la gentrificación, o la gentrificación con la arquitectura, o la gentrificación en Oaxaca. O sea, entrale con todo, güey. Por donde quieras entrarle. Ayer me decía una frase muy buena un amigo fotógrafo, arquitecto, que muere siendo gentrificado
o vive lo suficiente para volverte un gentrificador. Una tatara así me dijo ayer, güey. ¿Cómo dice? ¿Mueres siendo un gentrificado o vive lo suficiente para volverte un gentrificador, güey? Claro. ¿Y no hay algo más como lucha contra la gentrificación? Apenas leí un texto de un buen amigo que GU y proyectos que le he hecho de rato, que es la gentrificación de Oaxaca, como el tema de una investigación que nació en pandemia también. Y pues obviamente salió desde esto rollo, desde lo del APO, desde la guerra civil que tuvimos y cómo ha ido cambiando el rumbo de la ciudad a antojo político, empresarial, manos importantes o manos grandes que manipulan el futuro de esta ciudad. Y del mundo, ¿no? Y del mundo, ¿no? Porque creo que la gentrificación tiene que ver mucho también con la globalización, con las apps, de todo. del habitar, ¿no? El promover las viviendas como un espacio donde solamente se puede dormir para disfrutar la ciudad. Entonces ya no se vuelve una ciudad con una esencia tan local, sino como una ciudad fantasma que se ocupa para diversión. Para diversión, o como un teatro, ¿no? Déjate un teatro soy elegante. Trate de hacerlo un poquito elegante. No, es que la ciudad se ha vuelto un burdel. Sí, se ha vuelto un bar permanente. Hay gente que ha perdido sus espacios, sus casas, ha tenido que vender porque no les da la mano por sostener su patrimonio, su va a arrendar. Claro. Lo rento, lo vendo y me voy de mi utilidad a viajar o a descansar o a otro lado. Me ha tocado ver gente bien cercana que ha cambiado los giros porque no, para bien y para mal, porque intentaron aprender a la mala. No, es que tenemos que ser locales. Por más que seas local, te llega un güero, un norteño, X, Y, Z nombres, porque conocemos muchos nombres en esta ciudad. En un momento te sacan el edificio. Sí. Es real, y me tocó verlo. Sí, yo también tengo conocidos. Y llegan y, vámonos, yo ya cobré, ahí se van, indemnización, vámonos. Y poco a poco, o ya está en este momento pasando que esta gentrificación está desmadrando la ciudad de una manera alarmante en cuestión de recursos, infraestructura, violencia. Se ha vuelto una ciudad violenta. Muchísimo. Una ciudad de desaparecidas. Una ciudad que de repente oyes entre rumores y dichos que también está peligroso para construir o para edificar, y que también se te acercan ciertos entes oscuros para solicitarte trabajo, y es cuando dices, ¿le entro o no le entro? Claro. Me ha tocado clientes de lado oscuro, vamos a decirle así, que se ve muy bonito y muy fácil, pero cuando lo ves dices, no es fácil eso. Y tiene que también con la gentrificación, porque pueden venir con la mejor pasta del mundo, pero si ves sus libros, tienes que entender que también no es fácil agarrar ese tiro, para bien o para mal. Y tiene que ver mucho con la ciudad, porque también está pasando una manera alarmante. Viene un cambio de gobierno bien raro ahora. Viene una transición que puede que estamos en la mejor etapa de Oaxaca, o va a ser el clímax para que otra vez bajemos a los madrazos. Porque el gobierno anterior nos dio muchas pautas y levantó muchas cosas para bien, porque muchas cosas están conociéndose para bien a nivel mundial. Y digan lo que digan, de que es que fulano, no me importa, hizo lo que hizo para bien. Ya vamos a tener una carretera 3 horas al puerto, por ejemplo. Sí. Y eso para mí es una oportunidad porque puedo seguir viviendo allá. Ajá. Y también la gente que está viajando va a ser más rápido. Claro, también, ¿no? Imagínate que tengamos una emergencia o una oportunidad de desarrollar viviendas para un proyecto X. Va a haber vivienda. Y ese es el mejor mercado que puedes tener, mejorar la vivienda y hacerle un mejor costo, un mejor volumen, una mejor producción. Esa es como la parte buena romántica que pienso, ¿no? La parte mala es que pues, se puede volver un Cancún, ¿no? O Huatulco. Y puede pasar un Playa del Carmen o algo así. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, no es... ¿Qué puede pasar? Está pasando. Indudablemente lo que va a ser la costa. Sí. De hecho, ahorita ya es... Hay zonas ya calientes. Sí, o sea... Pero es parte de la gentrificación, ¿no? O sea, estamos llegando al límite en donde ya los lugares que ya están gentrificados o que ya tienen ya perdieron la esencia local,
la misma gente que está buscando eso o que vive ahí se da cuenta, ya no tiene lo que andábamos buscando, ahora ¿en dónde? ¿Dónde? Allá, Allá. en Oaxaca, vamos, ahora se mueve, toda la gente se mueve y busca, tuve una conversación hace poco con alguien y me dijo, es una amiga de los Estados Unidos, y me dice, a mí ya no me gusta tanto el centro, ni Xochimilco, ni Jalatlaco, porque está lleno de güeros. Ahora Reforma me late más, ¿no? Porque tiene la esencia. Y le dije, ese comentario, esa idea es precisamente la que llega a generar que toda la gente se mueva hacia ese lugar. Ya no nos gusta tanto, y ahora para Reforma, porque aquí está es chido. 1, 2, 3, 4, 10 mil personas y boom, se convirtió otra vez en un Xochimilco, en un Jalatlaco y ya. No creo que nos pase la Reforma como Xochimilco, Jalatlaco, pero puede ser nuestra nueva Condesa o nuevo Coyoacán. me hacían burla porque, vives en la Reforma, eres fresa, Leo. No, momento, ustedes están en el centro, siendo más fresas ustedes. Yo vivo en el suburbio. Yo digo, es mi suburbio, pues estoy feliz en esta zona, porque, bueno o malo, pues, es una zona planeada, que nada que ver con gentrificación, sino fue gente importante que planeó esa zona y esa colonia y esa traza, y por eso funciona. Y por eso está mejor conectada que el resto de la ciudad, para empezar. Y eso, si lo analizamos de una manera técnica, con la conectividad que podemos mejorar poco a poco, llámese ciclovía, llámese movilidad peatonal, educación vial, porque últimamente ha habido más accidentes viales porque son una bola de animales aquí como manejan, lo digo abiertamente. Y la planeación. O sea, de las ciclovías, creo que les falta un poquito de planeación, no es que sea mala, funciona, yo la uso. Pero cultura, falta mucha cultura, o sea, no te va a mentir Rubén. Hay mucho camino todavía que hacer, o sea, y no solo Rubén, hay un montón de colectivos, un montón de amigos, y yo llevo 10 años siendo ciclista urbano, y te lo digo, cada día es una mentada de madre diferente. Sí. Y también tiene que ver eso para que entiendas cómo vas a proyectar y cómo vas a trabajar, o sea, porque si sabes que te puedes mover a 20 minutos de tu centro de trabajo a tu casa, estás del otro lado. Sí, tienes que ser un usuario para poder dar una respuesta Una respuesta y un criterio. Un criterio. Así como uno usa el material, o como usa uno un método para trabajar, y como uno entrena a la gente para trabajar contigo, pues eso es la experiencia, la expertise que buscan. Y es interesante porque pues esto es todos los días. No sabemos qué va a pasar mañana, si tengamos otra entrada de oportunidad con un proyecto, si nos mandan a la goma, porque es tan variable cada día la oficina que yo no tengo un guión. Trato de tener un guión, pero así como tenemos un guión lo tenemos que cambiar para hacerlo mucho más rápido. Claro. La ejecución. Y ahorita estoy contento porque estamos haciendo vivienda. O sea, ese es el siguiente proyecto, es la vivienda de San Agustín. La San Agustín, y estamos buscando alternativas en Centro Histórico. No voy a spoilear mucho porque es más interesante lo que estoy haciendo, más complejo. Y las viviendas. Se me hace más interesante trabajar, es interesante trabajar en el centro, pero tienes más flexibilidad de desarrollar un proyecto con un diseño diferente. Es más complejo por toda la normatividad y la reglamentación en Centro Histórico contra lo que estoy haciendo en San Agustín, que es haz una escala decente, a contra lo que estoy proyectando en el centro, que es haz una escala, pero que no alborota todo. Sí, es como si dan un cubo y haz que todo quepa ahí. Haz que todo quepa ahí, pero hay que buscarle ese cubo las 20,000 maneras que eso funcione, que se oriente, que se ilumine. Que es un reto, pero es un reto. Depende de qué reto quieres. Exactamente, es un reto esta chamba y me encanta, y también a veces la alucino y me dan ganas de es bonito. Estrangularla, pero es una... Si no tuviéramos esta pasión de hablar estos proyectos y esta chamba, no estuviéramos aquí. Claro. Obviamente tiene que ver mucho uno, ¿no? O sea, cada quien tiene sus... ¿Cómo te diré? Su camino. ¿Cuál es tu último libro que leíste o tu último documental? Híjole. Uno de los dos. Sería buena para ver... un poquito el panorama. He hecho documental. Curiosamente arquitectos. Sí. Me ha tocado ver el de HBO, el de los Arquis. El de Aravena, el de Mauricio Rocha, el de Kalach, el de la arquitecta, vi todos menos el último. O sea, el de la arquitecta portuguesa o brasileña, no me acuerdo.
que se me hacía muy interesante, o sea, chéquenlo, que es muy bueno. O sea, es muy interesante porque son como gente bien interesante de referente latinoamericano, güey. Okay. Simón Vélez, qué chingonería de tipo, loco. Y obviamente pues está la vaca sagrada, que es Kalash, ¿no? El sensei. De leerte un libro como tal ahorita, no te consulto 7 a la semana. Llámese arquitecto, de repente leo un poquito a Peter Zumthor. Está precioso el libro de pensar la arquitectura. De repente uno como al azar, ¿no? De repente te pones a ver referentes. Me ha tocado mucho ahorita un referente muy bueno. Curiosamente Aravena. Hay un libro que compré en pandemia de Aravena muy bueno, que es una exposición de su obra en Estados Unidos y lo editó Arquina. Obviamente me muero de ganas por adquirir el último de Kalash. Me gusta mucho también leer un poquito de, pues, no sé, Steve Jobs. Es el interminable libro que lo leo y paro y lo vuelvo a leer y lo paro. Claro. Porque es demasiada información tan compleja que este cuate hacía todo, ¿no? Creo que ese es un buen gancho, ¿no? Para la generación. Y le decía a mis sobrinas, a mis primillas, que a veces el hacer estos contenidos, el hacer estas cosas, es como muy para cerrar. No sabemos qué va a pasar en 15 o 5 años, cómo va a cambiar la cosa, pero dejar estas referencias de que lo que estamos haciendo, lo que pasamos en terremotos y cómo nos reconstruye a nosotros en esta profesión tan interesante, que es la que va a influenciar a ellos, a mis alumnos, cómo va a influenciar a ellos, dejarles una idea, una chispa. Sí. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Lo tomo mucho en cuenta esto porque referencias, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Cómo nos va a pasar la ola de la gentrificación y cómo retomemos la ciudad para bien, con buenas políticas y buenos consensos y buenos diálogos, porque hay que hacer presión con la ciudad. No nada más dejar que ellos hagan eso, sino también meter ese hincapié, esa variable en esa constante que existe, ¿no? Que es el cambio, que es lo caótico de la ciudad, y también dejar huellita, un poquito de... más que la huella, el conocimiento y la apertura de que estos locos lo hicieron en el 2020, 2022 y en este año lo hicieron y qué padre porque... Aportar algo, ¿no? Nos sirvió para... A mí me gustaría que... O puede que esté pasando, que no me estoy dando cuenta que, oye, vimos este proyecto que hizo en tal año. Algo me pasó el otro día y dije, sí es cierto, hice eso. ¡Wow! ¡Qué padre! Me pasó con Nova Cerámica, a la hora de que regresé de la Expo de Santa Fe el año pasado, que trabajé con ellos en un pabellón, y regresar a la planta y que toda la planta te conozca. ¡Ay, tú eres el oaxaqueño! ¡Qué fregón te quedó esto con ellos! Y, oye, vente a trabajar más, ¿no? O sea, esos referentes y esas cositas que vas caminando y aportando, dices, órale, qué fregón, y pues a ver qué sigue, ¿no? Sí, a veces no tienes... documentado esa parte y se te va, ¿no? Se te va. Si no es por las fotos ahora, se me va el avión. Claro. O las vivencias, o... Así como ve, esta libreta me ha durado 6 meses o menos. Estoy alucinado con esta libreta ahora porque es la con la que mejor me ha acomodado. Es local, del buen amigo Oscar, Historietas de Abarrotes. Y curiosamente estamos pensando una libretilla especial para diseño y hacer el oficio, ¿no? Porque le dije, soy muy sangrón para trabajar en la libreta o el de boceto, pero si encuentras algo que te acomode, no te sales de ahí. Sí. Y eso tiene que ver mucho con lo que hace uno diario. O sea, te estás escribiendo, estás narrando, estás dibujando, estás enseñándole así a una persona, ¿no? Y tiene que ver con la libreta. Y si no sabe uno expresarse bien, no puedes pasar al siguiente nivel, que es desarrollarlo. Claro. Y bueno, así como buscas la inspiración documentales, la experiencia del diario, caminar, andar en bicicleta, pues creo que la mejor referencia o aprendizaje que les puedo dejar es continúen caminando, hagan el camino que les toca, mejoren sus entornos, sus espacios, proyecten, pregunten a los grandes de su colonia, a su familia, cómo lo hicieron, y no dejar... ¿cómo se llama? No dejar a un lado el conocimiento de atrás, porque el conocimiento no se debe perder. Pues Emanuel, estuvo muy padre la conversación contigo. Muchísimas gracias por darte el tiempo, el espacio de venir y compartirnos
tus proyectos y tus experiencias. Muchas gracias. No sé, ¿tienes redes sociales? ¿Quieres invitar a la gente a unirse a tus proyectos o simplemente compártenos tus redes? Pues mira, empezamos por la red principal. Creo que uso más ahora el Instagram que otra cosa. Emanuel2710, que es el Instagram personal. Atelier-Torres, que es el Instagram que prometo ya subir toda esa filmografía de proyectos, porque es un montón. Hice un ejercicio, como una nota mental aquí, y lo comparto. Hice como un trazo, como el meme de Pepe Silva, que hace un collage de notas y cuerdas y periódico. Lo hice a nivel personal y son 7 años de trabajo. Me puse a documentar todas las notas, ¿no? De qué hice en tal año, qué hice en tal año. Llegué al 21. Sí, llegué al 21. Hasta el día de ayer. Lo volví a pegar porque me daba miedo. Llegó un momento que me daba miedo. Pero llegó un momento que si eso no lo documento y lo pongo en la red, se me va a perder. Claro. Y es bueno compartirlo porque es parte del camino. Y la página de internet, que no la pelo, pues ahí está. Que es como una pequeña bitácora de todo, que es www.ateliertorres.com. Y obviamente en tu canal Nómada va a estar las ligas, sí, va a vamos a estar poner las ligas. los comentarios. Deje sus comentarios, dirían los influencers. No somos influencers, aclaro, somos personas profesionistas que tratamos de salvar la ciudad del caos. Sí. Y bueno, no me queda más que decir muchas gracias y esperemos que coincidamos con más capítulos de los trabajos y los proyectos y los crisis que se vienen, porque esto no va a parar. No, nos va a dar mucho de qué hablar y en qué trabajar. Y continuar. Igual y la siguiente temporada ya me volví maestro o me volví o me casé o igual y sigo en mi debraye. No lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Claro que sí. Pues gracias y gracias a todos por escucharnos y pues hasta la próxima. Gracias.